En clases anteriores estudiamos al material hereditario, a los cromosomas, desde una perspectiva molecular, celular y también individual. En esta clase y en la que sigue vamos a abordar el estudio de los cromosomas a nivel evolutivo. La citogenética estudia las formas cromosómicas de las especies actuales y mediante la comparación de sus cariotipos hace inferencias sobre los cambios cromosómicos que se han podido producir a lo largo de los procesos evolutivos en los diferentes grupos taxonómicos. La evolución, ante todo, es un proceso de cambio, un cambio que puede ser a nivel genético o cromosómico en el tiempo. Está generalmente aceptado que las diferencias entre cariotipos de especies relacionadas se originaron por cambios cromosómicos, ya sean numéricos o estructurales. En la actualidad, las diferencias citotaxonómicas representan la existencia de polimorfismos cromosómicos ancestrales. La macroevolución son los cambios por encima del nivel de especie. Pueden observarse también diferencias entre la constitución cromosómica de distintos individuos de la población, constituyendo variación cromosómica intraespecífica. La microevolución son los cambios por debajo del nivel de especie. La microevolución permite estudiar entonces la variación cromosómica intraespecífica. La evolución cromosómica intraespecífica o microevolución cromosómica es en último término un cambio acumulativo e irreversible de las proporciones de las diferentes variantes cromosómicas en las poblaciones. La genética de poblaciones es la disciplina biológica que suministra los principios teóricos básicos para los análisis evolutivos a nivel intraespecífico. En este aspecto, la genética de poblaciones brinda herramientas necesarias para comprender la evolución cromosómica. Las variantes cromosómicas son consideradas como marcadores genéticos útiles y componentes integrales de la estructura genética de las poblaciones. La gran cantidad de aproximaciones citogenéticas y citogenómicas moleculares facilitaron el estudio de las variantes cromosómicas y han permitido también analizar el desafío de algunas opiniones clásicas acerca de los polimorfismos y politipismos cromosómicos. Más aún en los últimos tiempos, los análisis de zonas híbridas y la modelización matemática de las poblaciones desde un punto de vista cromosómico aclararon muchos aspectos acerca de la formación y la evolución de razas cromosómicas. Antes que nada tenemos que hablar qué es una población. Una población sabemos que es un grupo de individuos de una misma especie, interfértiles, que habitan dentro de una zona geográfica en el mismo tiempo. Desde un punto de vista genético poblacional, esta es la definición que utilizamos para definir una población. Si realizamos estudios citogenéticos en esa población, es decir, si analizamos la frecuencia de distintas variantes cromosómicas, secuencias estándar, secuencias invertidas, secuencias estándar, secuencias rearregladas, estamos haciendo citogenética poblacional. La citogenética poblacional es una rama de la genética poblacional que estudia la variación cromosómica intraespecífica, la variación cromosómica dentro y entre poblaciones. Uno de los principales atributos de las poblaciones naturales es la existencia de variabilidad respecto a diferentes caracteres como morfológicos, fisiológicos, moleculares y cromosómicos. Si existe variación intraespecífica a nivel cromosómico, pueden existir dos situaciones: o que existan polimorfismos cromosómicos,
que ya habíamos hablado de ellos, que es cuando en una población un par cromosómico presenta dos o más alternativas en frecuencias apreciables. ¿Qué quiere decir alternativas? Estamos analizando una fusión céntrica, vamos a tener los cromosomas estándar y los cromosomas fusionados, por ejemplo. ¿Por qué decimos en frecuencias apreciables? Porque en general para definir un polimorfismo se utiliza un criterio, el criterio del 1 o del 5%. ¿Qué quiere decir? Que la variante cromosómica menos frecuente debe estar al menos en una frecuencia según criterio al 5 o al 1%. ¿Por qué consideramos un criterio? Porque así estamos eliminando todos los polimorfismos que son transitorios y que se deban a variantes cromosómicas que están en una bajísima frecuencia y que es esperable que por deriva, por azar, se pierdan en las poblaciones. Por otro lado, en las poblaciones en las especies puede haber también politipismo cromosómico, que es cuando diferentes poblaciones de una especie poseen distintas constituciones cromosómicas. Por ejemplo, que estemos analizando una inversión, todos los cromosomas de una población son acrocéntricos, pero de la población vecina son submetacéntricos, es decir, que ocurrieron inversiones y se fijaron en la población vecina. Una situación muy frecuente de variación intraespecífica es la existencia de polimorfismos cromosómicos en algunos grupos de organismos. Cuando existe un polimorfismo cromosómico dentro de la misma población puede haber distintos cariomorfos. ¿Qué son los cariomorfos? Llamamos cariomorfos a las distintas constituciones cromosómicas en una población cromosómicamente polimórfica. Vamos a volver al ejemplo sobre el cual estuvimos trabajando en clases pasadas, que es el polimorfismo de inversión de una especie de ortópteros. Este polimorfismo involucra una inversión pericéntrica que afecta el par M4. La especie, en su cariotipo ancestral, tiene todos cromosomas acrocéntricos. La inversión pericéntrica cambia la morfología del par 4 de acrocéntrico a submetacéntrico, de forma tal que los heterocigotas van a tener un cromosoma submetacéntrico y un cromosoma acrocéntrico en el par 4. Mientras que los individuos homocigotas para la inversión van a tener dos cromosomas en el par submetacéntricos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la población cromosómicamente polimórfica para la inversión M4 podemos tener tres cariomorfos. El homocigote estándar, que va a formar todos bivalentes de cromosomas acrocéntricos. El que está señalado con la letra AA es el bivalente de los dos cromosomas M4 acrocéntricos. También vamos a tener otro cariomorfo, los heterocigotas, que van a formar un bivalente heteromórfico. ¿Por qué heteromórfico? Porque va a estar formado por un cromosoma acrocéntrico y uno submetacéntrico. Y también vamos a tener homocigotas de inversión, que va a tener un bivalente homomórfico, pero en este caso formado por dos cromosomas submetacéntricos. Entonces, cuando hacemos un análisis en una población polimórfica, tenemos que ver si el individuo tiene todos cromosomas, todos bivalentes homomórficos, si hay algún heteromórfico o hay algún bivalente homomórfico con distinta morfología a la esperada según el cariotipo estándar. Cuando estudiamos la variabilidad dentro de una población a través de estudios genéticos poblacionales, caracterizamos a esa población en función de las frecuencias génicas y genotípicas. Cuando estudiamos una población que es cromosómicamente polimórfica, es decir, cuando el marcador que estamos estudiando para nuestro estudio es un marcador cromosómico, vamos a caracterizar a las poblaciones a partir de sus frecuencias cromosómicas y cariomórficas. ¿Cómo definimos a las frecuencias cromosómicas? Como la proporción relativa de los diferentes arreglos o reordenamientos para un cromosoma dada una determinada población. Y las frecuencias cariomórficas representan las proporciones relativas
de los distintos cariomorfos en esa población bajo estudio. ¿Cómo podemos estimar las frecuencias cariomórficas y cromosómicas si estamos caracterizando a una población cromosómicamente polimórfica? Bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos una especie de Dicroplus, se detectó una inversión pericéntrica con 2 ordenamientos para un determinado par cromosómico. Vamos a tener una secuencia estándar y una secuencia rearreglada o reordenada. En una muestra de una población que se estudió, se encontraron, se hizo el análisis citogenético de 1000 individuos a través de una aproximación clásica. En 595 individuos se detectó el cariomorfo estándar, es decir, que los individuos eran homocigotas estándar. 210 individuos eran heterocigotas, mientras que 195 individuos estudiados eran homocigotas para el reordenamiento, es decir, para la inversión. Bueno, en total dijimos que se estudiaron 1000 individuos. ¿Cómo estimamos las frecuencias cariomórficas? Obviamente relativizando la frecuencia en que se encontró cada cariomorfo sobre el total de individuos analizados. De forma tal que tendríamos aproximadamente un 60% de individuos con el cariomorfo estándar, es decir, homocigotas estándar, mientras que aproximadamente el 20% de la población sería o heterocigota para el reordenamiento u homocigota para la inversión pericéntrica. Como son frecuencias relativas, obviamente la suma de las tres suman 1. ¿Cómo podemos estimar las frecuencias cromosómicas? Si estamos analizando un total de 1000 individuos, estamos analizando en un organismo diploide 2N cromosomas, es decir, que estamos analizando en el par involucrado 2000 cromosomas. De la misma forma, calculamos las frecuencias relativas de cada ordenamiento cromosómico, o el estándar o el invertido. Bueno, acá tenemos la estima en primera posición para la secuencia estándar. Va a ser el número de cromosomas estándar sobre el número de cromosomas totales. Sabemos que el número de cromosomas totales es 2000. ¿Y cuántos cromosomas estándar va a haber? Y el número de homocigotas estándar por 2 más el número de heterocigotas. Es decir, que vamos a tener 70% de los ordenamientos en esa población van a corresponder a la secuencia estándar. De la misma forma, infiero cuál es la frecuencia de la secuencia invertida y va a dar de un 30%. Obviamente, como dijimos antes, las frecuencias son relativas y suman 1. La citogenética poblacional estudia el destino de las mutaciones cromosómicas en las poblaciones, es decir, las mutaciones después que surgen o se originan, cómo se establecen, cómo se mantienen y si trascienden o no trascienden evolutivamente. La citogenética poblacional estudia los cambios microevolutivos, cambios en las frecuencias cromosómicas de una especie a través del tiempo. ¿Por qué cuando analizamos los procesos microevolutivos hablamos del cambio en las frecuencias cromosómicas y no hablamos de las frecuencias cariomórficas? Porque los cariomorfos, al igual que los genotipos, si estudiamos una variante génica, se rompen en el momento de la formación de las gametas. Lo que se transmite de un progenitor a la descendencia son los genes o los cromosomas y no los genotipos o los cariomorfos. Por eso repito, un cambio microevolutivo es un cambio en las frecuencias cromosómicas en una especie a través del tiempo. Estos cambios pueden producirse a través de los procesos evolutivos, que los podemos agrupar en dos categorías principales: los que producen cambios evolutivos sistémicos, como la migración y la mutación, con tasas constantes, y la selección natural con eficacias biológicas constantes, y los que son consecuencia de fluctuaciones al azar en las frecuencias cromosómicas que ocurren en poblaciones de tamaño finito, como por ejemplo
la deriva genética. La distribución de la variación intraespecífica a través del paisaje proporciona información acerca de la interacción entre el medio ambiente y la adaptación de un complemento cromosómico a condiciones locales, es decir, proporciona información respecto a la evolución adaptativa de la variación cromosómica. También puede aportar información de utilidad en la identificación de variación cromosómica intraespecífica neutral. La migración sensu estricto es el intercambio de individuos entre poblaciones o subpoblaciones, poblaciones locales o subpoblaciones. La migración desde un punto de vista genético se refiere a la condición en la cual los migrantes son capaces de reproducirse exitosamente en la población a la que llegan y por lo tanto implica un movimiento de diferentes alternativas cromosómicas o flujo génico entre las poblaciones. Este flujo de variantes alélicas o cromosómicas entre las poblaciones reduce la divergencia entre poblaciones, pero aumenta la variación dentro de cada una de las poblaciones. Recordemos que entonces la migración se considera como el proceso sistémico que conduce al movimiento de secuencias cromosómicas o reordenamientos cromosómicos entre las poblaciones. La mutación como cambio heredable o transmisible en la estructura o número de cromosomas es la fuente principal de la variación cromosómica. La información que vamos a decir ahora ya la vimos en clases pasadas, es solo un repaso. Las mutaciones sabemos cromosómicas que ocurren regularmente de forma espontánea o por la acción de agentes mutagénicos, y esas mutaciones pueden ser somáticas o pueden ser germinales. En el caso de que ocurran en las células germinales, van a estar presentes en las gametas y esas mutaciones cromosómicas van a ser las que van a trascender, las que puedan llegar a trascender evolutivamente porque pasan a la descendencia. El principal proceso que moldea la evolución es la selección natural, que ocurre cuando los individuos de una población difieren en su capacidad para contribuir a la siguiente generación, y esas diferencias son heredables. Es decir, para que ocurra selección debe ocurrir reproducción, variación en el carácter que estamos analizando, en nuestro caso variación cromosómica, que esa variación sea heredable, es decir, que ocurre en la línea germinal, y que exista variación en el fitness o eficacia biológica entre los individuos de la población. Solo para recordar, mencionamos que la eficacia biológica es la capacidad relativa de los distintos cariomorfos o genotipos para pasar sus alelos o reordenamientos a las siguientes generaciones. La mayoría de las especies no están uniformemente distribuidas en el espacio, sino que debido a diversos factores físicos, ambientales, comportamentales, están constituidas por un conjunto de poblaciones locales o subpoblaciones, dentro de las cuales pueden ocurrir cambios en las frecuencias de las variantes cromosómicas, por azar, cambios por azar. Acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de anfibios en donde los celestes tienen en la población una variante cromosómica y los rosa tienen otra. Este sería el pool de todas las gametas posibles, las que contengan una variante u otra variante cromosómica. Si el muestreo de las gametas es al azar, puede que la muestra de gametas que van a dar origen a la siguiente generación
no sean representativas del acervo o pool de gametas de la población ancestral y entonces la frecuencia de una determinada ordenación cromosómica aumente y la de la otra disminuya. Fíjense que acá estaría representado por los individuos que incrementaron su frecuencia en celeste y disminuyeron en rosa. Este tipo de proceso evolutivo es muy importante en las poblaciones pequeñas, afectando a las frecuencias cromosómicas. Dos tipos particulares de deriva genética, es decir, de fluctuación al azar de las frecuencias cromosómicas, son el efecto fundador y el cuello de botella. Brevemente, el efecto fundador se origina cuando un pequeño grupo de individuos suelen en una oleada migratoria migrar desde la población grande con el objeto de fundar una nueva población. Entonces, muy pocos de las variantes cromosómicas de la población parental estarán representadas en este pequeño número de migrantes, produciendo nuevamente un error de muestreo. Otro tipo particular de fluctuación al azar es el cuello de botella, que en biología se considera que una población ha sufrido un cuello de botella cuando experimentó un drástico descenso en el número de miembros en algún momento. Esta reducción lo que produce es una disminución de la variabilidad. Si estamos hablando de variabilidad cromosómica, estamos hablando de una disminución de la variabilidad cromosómica. Las actividades antrópicas, la continua deforestación, modificación del hábitat, sobreexplotación de los recursos, actualmente están llevando a esta situación a muchas poblaciones naturales. Una mutación cromosómica que se origine en una población puede perderse, puede ser que cuando surge esta heterocigosis comprometa mucho la fertilidad del portador o la viabilidad y por selección desaparezca, puede desaparecer y perderse por deriva, por azar. Puede mantenerse en la población constituyendo polimorfismos, en cuyo caso las distintas poblaciones locales o subpoblaciones van a mantener mucha variabilidad intrapoblacional y va a haber cierta diferenciación entre poblaciones. Pueden establecerse politipismos, es decir, que diferentes poblaciones de una misma especie tengan distinta constitución cromosómica, en cuyo caso los individuos de una misma población local van a ser iguales, cariotípicamente hablando, cromosómicamente hablando, pero van a diferir de las poblaciones vecinas. Y por último, puede fijarse en toda la especie, estableciéndose diferencias cariotípicas entre especies filogenéticamente relacionadas. Bueno, estamos viendo acá 4 destinos diferentes para una mutación cromosómica, pero obviamente a grandes rasgos, en grandes categorías, lo hemos definido los 4 destinos, pero obviamente para cualquiera de estas posibilidades o categorías van a depender de la interacción de los procesos evolutivos y de la interacción entre esos procesos evolutivos en el ambiente particular en donde está ocurriendo la variación. El análisis de la variación cromosómica intraespecífica en especies cromosómicamente polimórficas permite comprender mejor la evolución de la estructura genómica. Los polimorfismos cromosómicos, fundamentalmente para rearreglos estructurales, son frecuentes en ciertos grupos de animales. Son muy frecuentes en roedores, en ciervos, en dípteros. Hay muchos estudios realizados en el género Drosophila y en ortópteros, dentro de los insectos, ¿no? En plantas no es muy frecuente hallar polimorfismos cromosómicos, es frecuente hallar diferencias cromosómicas entre razas o variedades o entre especies relacionadas, indicando que los reordenamientos cromosómicos no pudieron mantenerse en estado polimórfico.
Si bien se observan mutaciones estructurales en plantas, no son frecuentes los ejemplos de polimorfismos estructurales. Una mutación cromosómica, para que esté presente en estado polimórfico, tiene que haber surgido, se tiene que haber establecido y se tiene que mantener a través del tiempo. Cuando hablamos de establecimiento nos referimos a cuando la mutación pasa de su frecuencia inicial, surgida por mutación, a una frecuencia apreciable, es decir, cuando comienza a incrementar su frecuencia. Y mantenimiento, nos referimos a que la mutación a través del tiempo mantiene una determinada frecuencia. Entonces, una mutación polimórfica se tiene que haber originado, tiene que haber aumentado su frecuencia y esa frecuencia tiene que mantenerse. Un concepto con el que estuvimos trabajando clases pasadas es que para que una mutación se mantenga en la población, no tiene que comprometer severamente la eficacia biológica del portador. Habíamos visto que la mutación también surge en heterocigosis y que la condición del heterocigota durante la división celular puede llegar a conducir a formación de gametas desbalanceadas. En particular, vimos que para las inversiones perioparacéntricas, la ocurrencia de entrecruzamiento dentro del límite del reordenamiento estructural conduce a la formación de gametas desbalanceadas. Sin embargo, vimos que muchas mutaciones que se mantienen en estado polimórfico, los heterocigotas no tienen muy comprometida la fertilidad debido a una serie de estrategias que superan los problemas meióticos de la heterocigosis estructural. Habíamos visto mecanismos que aseguran que en el óvulo queden incorporados los cromosomas sin duplicaciones y deficiencias en Drosófila, apareamiento lineal no homólogo en ortópteros y en algunas especies de mamíferos, que no existe entrecruzamiento dentro de los límites del rearreglo, como las inversiones pericéntricas en Drosófila, aunque las pericéntricas no son muy frecuentes, o que directamente exista reproducción asexual, como sucede en algunas plantas. También vimos cómo las fusiones céntricas, es decir, las translocaciones robertsonianas, los heterocigotas para translocaciones robertsonianas, poseen ciertas estrategias para superar los problemas meióticos de la heterocigosis estructural. Estrategias conducen a que los cromosomas involucrados en el rearreglo tengan un tamaño semejante, es decir, que toda fusión que se produzca entre cromosomas que tengan mucha diferencia en el tamaño no tenderá a persistir. En cambio, toda fusión que ocurre entre cromosomas de semejante tamaño o similar tamaño, sí. Además, se producen entrecruzamiento a nivel distal entre el metacéntrico de fusión y los acrocéntricos estándar, y que el trivalente se orienta casi siempre en los heterocigotas de fusión en forma alterna. Acá vemos nuevamente los esquemas de una orientación lineal del trivalente y una orientación alterna. En la orientación alterna vemos el trivalente de fusión, este sería su centrómero, los acrocéntricos estándar, que están con un quiasma intersticial respecto al metacéntrico. Aquí tendríamos los centrómeros orientados hacia un polo de los acrocéntricos estándar. Como dijimos antes, aquí estaría el centrómero del metacéntrico de fusión. Esto aseguraría que a un polo vaya el metacéntrico y al otro polo vayan los dos acrocéntricos, de forma tal que se formen gametas balanceadas. Si la orientación es lineal, ¿qué es lo que vemos acá? Este es el metacéntrico de fusión, este es su centrómero, este es uno de los acrocéntricos unido al metacéntrico por su quiasma,
este es el otro acrocéntrico unido por su quiasma. Esta orientación lineal puede separarse de cualquier forma en anafase 1. Puede ir a un polo el metacéntrico y un acrocéntrico y al otro polo el otro acrocéntrico, o al revés, este acrocéntrico con el metacéntrico y el otro acrocéntrico en polo. Conclusión que con orientación lineal siempre las gametas van a ser, pueden producirse gametas desbalanceadas. ¿Cuáles son las estrategias entonces para superar este problema? Que los cromosomas tengan el mismo tamaño, que los quiasmas sean distales y que el trivalente se forme con orientación alterna. En las fusiones céntricas polimórficas se cumplen estas tres condiciones. Así, un efecto sobre la recombinación genética que poseen estos reordenamientos, tanto las inversiones como las fusiones, llevan a que exista la formación de supergenes. La no transmisión a la descendencia de gametos productos de la recombinación hace que el conjunto de genes incluidos en la zona reordenada tiendan a transmitirse juntos, constituyendo los llamados supergenes. Los supergenes son grupos de genes ligados, grupos de loci ligados que facilitan la cosegregación de variación adaptativa, proporcionando un control integrado de fenotipos adaptativos complejos. Podríamos decir que formalmente, para definirlo, un supergen es un grupo de genes vecinos en un cromosoma que se heredan juntos en un mismo grupo de ligamiento debido a la estrecha vinculación genética y están relacionados funcionalmente en un sentido evolutivo. Un supergen ha sido ampliamente interpretado como consistente de múltiples genes ligados que regulan un sistema discreto de fenotipos. Los ejemplos clásicos incluyen los morfos alternativos de los polimorfismos miméticos de lepidópteros, como vimos en clases pasadas. Los efectos entonces sobre la recombinación genética lleva a la formación de supergenes. Si las combinaciones de alelos de estos loci tienen una aptitud más alta que la predicha de la suma de sus efectos independientes, esos supergenes están coadaptados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos supergenes, uno estándar y uno invertido. Por ejemplo, una secuencia estándar y una secuencia invertida. Si el heterocigota presenta mayor aptitud que la de los dos homocigotas, existe coadaptación y hablamos de supergenes coadaptados. Es decir, que el concepto de coadaptación involucra que cada reordenamiento cromosómico que surja mantenga una combinación de alelos particulares y un reordenamiento en particular posee una única combinación de alelos en todas las poblaciones. Es decir, que si yo tengo un reordenamiento que llamo 1 y está presente en tres poblaciones, en las tres poblaciones ese reordenamiento tiene que tener una única combinación de alelo. Los reordenamientos con epístasis positivo en una población pueden tener epístasis negativa en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si una secuencia estándar y una secuencia invertida tienen epístasis positiva, es decir, superioridad del heterocigote en una población, puede que en la población de al lado no exista esa coadaptación, que la combinación de esos dos secuencias estándar e invertida den epístasis negativa. Esta sería una forma de explicar a través de supergenes coadaptados la variabilidad en la naturaleza, en la variabilidad cromosómica en la naturaleza. Los modelos teóricos y los datos empíricos admiten que estos polimorfismos de reordenamientos cromosómicos se pueden establecer y mantener selectivamente a través de dos modelos. El modelo de coadaptación, que es el que estuvimos mencionando recién, que introdujo Dobzhansky en el año 1970, que sostiene que los reordenamientos capturan combinaciones de alelos que son beneficiosos
para variables ambientales particulares. Por eso decíamos que había epístasis positiva en una población, pero en otra población había epístasis negativa. Es decir, que la heterocigota para dos secuencias particulares tenía una ventaja, una eficacia biológica superior en una población, pero en la población vecina tenía una eficacia biológica inferior. Esto se basa en un modelo selectivo con interacciones epistáticas. Recientemente surgió otro modelo, el modelo de adaptación local. Los reordenamientos capturan dos o más loci adaptados localmente que se encuentran inicialmente en desequilibrio de ligamiento. No supone epístasis. Este modelo se conoce como el modelo de interacción entre migración y selección. ¿Qué es lo que postula este modelo? Que bueno, que cada reordenamiento captura ciertos loci que están más adaptados localmente en una región que en otra región, sin aludir explícitamente a la epístasis. Numerosos trabajos en biología evolutiva se centran en diferenciar o distinguir la variación adaptativa de la variación neutra. En los últimos años existen muchos estudios dedicados al análisis de la variación cromosómica adaptativa versus la variación cromosómica neutra. En general, los estudios se basan en dos hipótesis. Una hipótesis nula, en donde se postula que la variación es adaptativa o hipótesis adaptativa y que la selección natural explicaría la variación cromosómica intraespecífica encontrada en una determinada área de distribución de la especie, versus una hipótesis neutra en donde la interacción entre migración y deriva explicarían la variación cromosómica detectada. La interacción migración-deriva, el equilibrio entre migración y deriva lo que hace es equilibrar, como lo dice la palabra, los genes introducidos por migración de los perdidos por deriva. Entonces se llega a un equilibrio y se mantiene la variación cromosómica. Bien, principalmente existen varias aproximaciones para poder evaluar o detectar la variación cromosómica adaptativa en la naturaleza. Una se basa en las evidencias directas y la otra en las evidencias indirectas. La evidencia directa, por excelencia, es la estimación de las eficacias biológicas de los distintos cariomorfos. Si los distintos cariomorfos tienen exactamente la misma eficacia biológica, quiere decir que el polimorfismo cromosómico que estamos viendo, que estamos analizando, no tiene una base adaptativa. Sería la evidencia más directa. Lo que sucede es que de acuerdo al modelo biológico que estemos utilizando, al intervalo generacional, al número de descendientes por camada, etc., hay algunos modelos biológicos en donde no se puede estimar en una aproximación sencilla la eficacia biológica. Por eso se recurren a evidencias indirectas. Dentro de las evidencias indirectas vamos a mencionar dos, que son las que fundamentalmente se tienen en cuenta al analizar los patrones de variación. La primera es si existen o no existen patrones clinales de variación, es decir, variación a través de una clina ya sea geográfica o ambiental. Es decir, si la variación cromosómica varía, covaría con la latitud, con la longitud, con la temperatura, con las precipitaciones. Y la segunda es evaluar el nivel de diferenciación poblacional en rasgos potencialmente adaptativos, por ejemplo, un rasgo cromosómico, con respecto al patrón de diferenciación poblacional para un marcador de ADN neutro. Podríamos utilizar SNP, polimorfismo para nucleótidos simples, y ver cuál es la diferenciación entre las poblaciones para ese marcador neutro.
y ver cuál es la diferenciación para el marcador cromosómico. En principio, bajo un modelo neutral, ambos marcadores tendrían que tener el mismo patrón de diferenciación. Si el patrón de diferenciación cromosómico es diferente del neutro, quiere decir que el cromosómico tendría una base adaptativa. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, los polimorfismos para inversiones paracéntricas en drosófilas son muy frecuentes. El cromosoma 3 de Drosophila pseudooscura es altamente polimórfico para el arreglo de genes diferentes que se generaron a través de una serie de más de 30 inversiones paracéntricas superpuestas. Estos arreglos de genes, producto de las inversiones, reciben los nombres que están en estas cajitas: Pikespil, Hipotética, Santa Cruz, etc. Un arreglo o un reordenamiento, una secuencia, se escogió arbitrariamente como el cromosoma estándar, que es el que se indica sobre la banda rayada. Y cada nuevo arreglo que se descubrió fue nombrado de acuerdo a la ubicación geográfica donde primero se descubrió. Por eso se llaman Santa Bárbara, Chiricahua, San Jacinto, Texas, etc. Bien, podemos ver el rearreglo estándar, el reordenamiento estándar y todos los otros en una filogenia para inversiones en esta especie. El estudio citogenético de esta variación cromosómica intraespecífica fue a nivel de los cromosomas politénicos, es decir, se hacían preparaciones de los cromosomas politénicos, se infería que reordenamiento estaba presente y se inferían las frecuencias de las distintas secuencias. La estándar y todas aquellas que se nombraron con la localidad geográfica en donde se detectaron. Este polimorfismo se estudió por más de 70 años y es un polimorfismo estable, es decir, que se mantiene a través del tiempo. Las frecuencias de los reordenamientos del cromosoma 3 forman un cline en el sudoeste de Estados Unidos. Es un cline longitudinal, es decir, que la variación cromosómica constituye un cline longitudinal a pesar de los efectos previstos de la extensa migración que existe con estas especies, con esta especie, indicando entonces la naturaleza adaptativa de estas inversiones que estamos estudiando. Fíjense que los análisis de los patrones clinales de variación se hicieron con 5 reordenamientos, con 5 secuencias solamente, que son las más frecuentes. Los clines cromosómicos geográficos constituyen variación gradual en las frecuencias cromosómicas a lo largo de la variación en una variable geográfica determinada. El cline de Drosophila pseudooscura es un cline longitudinal. Los patrones de variación geográfica son consistentes con fuerzas selectivas localmente diferenciadas, correlacionadas con la variable geográfica en estudio. Un dato adicional se reportó respecto a los polimorfismos de inversiones paracéntricas en pseudooscura, y es que se detectaron reiterados patrones de variación clinal a través de gradientes geográficos independientes, es decir, que se demostró los mismos patrones clinales de variación en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, así como también en distintos continentes, dando un mayor sustento a que la selección modula la frecuencia de estas inversiones en estudio. Respecto al polimorfismo de inversiones paracéntricas en Drosophila pseudooscura, existen dos evidencias que sustentan la hipótesis adaptativa. La primera es que en algunas poblaciones pudo estimarse la eficacia biológica de los diferentes cariomorfos de inversión de los heterocigotas versus a los homocigotas, y se detectó que había una diferencia significativa entre ellos.
Y una segunda evidencia, que es una evidencia indirecta, pero muy fuerte, que es patrones de variación clinal reiterados en distintas gradientes ambientales, incluyendo tanto el hemisferio norte y el sur, que es lo que dijimos antes, como diferentes continentes. Otro ejemplo interesante de polimorfismos para inversiones es el de Caledia captiva. Caledia captiva es un ortóptero australiano cuyas poblaciones difieren respecto a la presencia de inversiones pericéntricas. En Caledia captiva se produce una reorganización cromosómica que desplaza los centrómeros desde posición terminal a posiciones intermedias o desde la posición terminal a posición terminal aún más extrema. La especie tiene 2N igual a 23 en los machos y 24 en las hembras. Se detectaron 4 taxas intraespecíficas que presentaban todas exactamente el mismo número cromosómico, que es el ancestral para ortópteros, pero que diferían en la posición del centrómero. Lo que llamaron la taxa Torresian estaba compuesta por cromosomas con el centrómero acrocéntrico o telocéntrico de acuerdo al cariotipo estándar ancestral de los ortópteros. La taxa Moreton, que tenía los cromosomas con centrómero submedial, tenía cromosomas metacéntricos, y la taxa que se llamó sudeste australiana, en donde los cromosomas eran terminales, pero más terminales que en la Torresian, es decir, que los brazos largos del cromosoma eran aún más largos. Bueno, ya les dije, estas 3 taxas se llamaron Torresia, Moreton y el sudeste australiano. Y lo interesante es que existe una zona híbrida entre las taxas Torresian y Moreton, es decir, entre la de cromosomas acrocéntricos y cromosomas submetacéntricos. Esta sería la zona híbrida. A estas taxas se las identificó como razas cromosómicas. ¿Qué son las razas cromosómicas? Es una población o un conjunto de poblaciones que se diferencia del resto en la frecuencia de las variantes cromosómicas. Torresian tiene todos cromosomas acrocéntricos, Moreton submetacéntricos y la sudeste australiana podríamos decir telocéntricos para establecer la diferencia. Bueno, esto es una representación de los cromosomas. Es un cromosoma de cada par con bandeo C en Torresian. Fíjense cómo se ve la posición del centrómero terminal en Torresian y en Moreton se ve que hay muchas inversiones pericéntricas que modificaron la mayoría de los cromosomas a posición submedial. También entre estas dos razas cromosómicas hay diferencias en el patrón de las bandas C, es decir, hay diferencias en la heterocromatina constitutiva. Dijimos que había una zona híbrida entre la raza Torresian de cromosoma sacro con la raza Moreton de cromosoma submeta. Fíjense, acá tenemos 4 metafases 1. La primera metafase 1, la A, es de un individuo de Torresian. Fíjense que todos los bivalentes tienen la morfología típica de bivalentes de cromosomas acrocéntricos. La D es de un individuo de Moreton. Entonces, bueno, tienen todos la morfología la mayoría tiene la morfología de bivalentes de cromosomas submetacéntricos. Fíjense que bien se ven en estas cruces, como tienen un brazo corto, también en este caso. Bueno, las imágenes o las metafases 1 de B y de C son de la zona híbrida, son heterocigotas. Fíjense que todos los bivalentes son heteromórficos. Un miembro del par puede ser submetacéntrico, pero el otro es acrocéntrico. Acá también se ve muy bien, este es submetacéntrico, este es acrocéntrico, aquí también.
Estudios filogenéticos estudiando diversos genes infirieron que la raza Moreton y la raza del sudeste australiano pertenecen a un mismo clado y que Torresian constituye un clado diferente. Algo también interesante es que en la zona híbrida se analizó la viabilidad y la fertilidad del F1. La F1 es completamente fértil y viable, mientras que en la F2 y en las retrocruzas existe una marcada reducción de la viabilidad, más del 50%. Esto es lo que podría esperarse si se produce una ruptura de los supergenes coadaptados por recombinación en el híbrido. Bueno, todas las evidencias lo que sostienen es que tenemos una evidencia de la existencia de razas cromosómicas, dos de ellas con una zona híbrida. El ancho de la zona híbrida depende de la fragilidad de la especie y el grado en que se compromete la eficacia biológica de los portadores. Si la zona híbrida es angosta, es que los descendientes, los híbridos en esa zona son muy pocos y tienen muy comprometida la eficacia biológica. Si la zona híbrida es vasta, es ancha, quiere decir que los híbridos no tienen tan comprometida la eficacia biológica. Las fusiones céntricas tuvieron una gran importancia en la evolución cariotípica de los ortópteros. En general tienen un cariotipo, como ya estuvimos viendo, de cromosomas acrocéntricos y los cromosomas derivados serían los metacéntricos de fusión. Existen algunos ejemplos en donde los cambios cromosómicos están en estado polimórfico. Una de las especies de ortópteros que presenta polimorfismos cromosómicos para varias fusiones céntricas es la tucura del camalote Cornops aquaticum. Esta tucura se extiende su distribución desde el sur de México hasta la zona del Río de la Plata. Obviamente va siempre con su hospedador, con Eichhornia crassipens. Eichhornia crassipens, el camalote de flor azul, se introdujo en numerosos países como planta ornamental y sin sus predadores naturales se convirtió en una maleza plaga. Hay muchos lugares del mundo, todos los que están sombreados en anaranjado, que introdujeron a la tucura del camalote y ahora no pueden controlar sus números. Por ejemplo, en la península ibérica gastan millones de euros por año para eliminar de las lagunas al camalote. En un emprendimiento paralelo hay otros países que tratan de eliminar el camalote a partir de un controlador biológico, y Cornops aquaticum, que se alimenta exclusivamente de las plantas de este género, se propuso y ya se implementó como controlador biológico en Sudáfrica. En nuestro país, Cornops aquaticum se encuentra en los camalotes tanto del río Paraná como del río Uruguay. En un estudio que se hizo sobre los camalotes del río Paraná, se encontró que las poblaciones eran cromosómicamente polimórficas para 3 fusiones céntricas. Fíjense acá en la imagen A, es un cariotipo de la especie estándar, en donde está formado el cariotipo por 11 pares de autosomas y un cromosoma X, es decir, 23, y con un sistema de determinación del sexo X0, XX para las hembras, como el cariotipo ancestral de los ortópteros. Se detectaron 3 fusiones.
una fusión entre los pares 1 y 6, otra fusión entre los pares 2 y 5 y otra entre los pares 3 y 4. Por ejemplo, en el cariomorfo que está representado en B, podemos ver un individuo que tiene un metacéntrico de fusión 1, 6 y dos acrocéntricos 1 y 6 separados. Este sería el cariomorfo de un heterocigota. Aquí tendríamos el 2 y el 5 separados y el metacéntrico de fusión 2, 5, mientras que el cariomorfo de la imagen C constituiría un individuo que tiene 3, es homocigota para las 3 fusiones. Fíjense que aquí debajo podemos ver dos metafases mitóticas. Apenas las vemos ya nos damos cuenta que hay trivalentes de fusión. Están en este caso señalados por las flechas, pero me estaría indicando que este individuo pertenece a un cariomorfo heterocigota para las 3 fusiones céntricas. Fíjense que aquí se ve el metacéntrico de fusión, aquí los quiasmas, aquí el centrómero del metacéntrico de fusión y aquí los dos acrocéntricos. En la imagen D pertenece a una metafase 1 de un cariomorfo que es homocigota para las 3 fusiones. Fíjense cómo con las flechas abiertas se pueden ver 3 bivalentes cerrados correspondientes a 3 bivalentes metacéntricos de fusión. Bueno, acá hay muchas más imágenes de metafase 1 para que puedan ir viendo los distintos cariomorfos que puede haber en la población. Fíjense que este es heterocigota para 2 fusiones, la imagen B, pero es homocigota para una tercera fusión. Lo mismo en la metafase C, hay 2 trivalentes y un bivalente cerrado. Y en la imagen D hay 3 bivalentes cerrados. Así se van identificando los distintos cariomorfos de fusión. Bueno, primero en esta especie se estudió y se analizó la frecuencia de fusión para cada una de las fusiones en cada población para cada par cromosómico. Fíjense que estos gráficos me demuestran la frecuencia de fusión 1,6 en las poblaciones estudiadas, que bueno, tienen una sigla que están distribuidas desde la zona del Paraná en Corrientes hasta la zona de la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata, la zona de Zárate y Tigre. Estas corresponderían a las frecuencias de la fusión 2,5 y esta de la frecuencia de la fusión 3,4. El color celeste representa cariotipo básico, el verde representaría la frecuencia de la fusión 1,6, el amarillo de la fusión 2,5 y el rojo de la fusión 3,4. Cuando se analizó la covariación entre las frecuencias de la fusión y la latitud, se detectaron patrones clinales de variación para las 3 fusiones, apoyando la hipótesis de que algunos supergenes situados en estas fusiones podrían ser favorecidos en las poblaciones del sur y que este rasgo es el que favorecería el establecimiento y mantenimiento del polimorfismo. Para corroborar esta hipótesis, se analizó la estructura poblacional en el Paraná medio e inferior a través de marcadores moleculares. Se propuso la hipótesis de que la variación cromosómica concuerde con la variación esperada por azar, es decir, que la misma diferenciación en las frecuencias de las fusiones se esperaría se correspondiera con la diferenciación molecular. Se hizo un estudio con los y microsatélites en todos los individuos analizados cromosómicamente y la asignación de individuos a poblaciones empleando aproximaciones bayesianas demostró que las poblaciones, las cinco primeras poblaciones de norte a sur son homogéneas genéticamente y solo se diferencian genéticamente Zárate y Tigre. Sin embargo, las frecuencias cromosómicas, como vimos recién, de estas 5 poblaciones difieren significativamente. Esto estaría indicando que tenemos 2 evidencias indirectas de que los polimorfismos de fusiones de Kornov serían adaptativos.
La primera, que existen patrones clinales latitudinales de variación, y la segunda, que existe una ausencia de la correlación entre los patrones de variación o diferenciación cromosómicos y de marcadores neutros. Dentro de los roedores son frecuentes las fusiones céntricas. Un caso sorprendente es el de Mus musculus domesticus, que exhibe razas cromosómicas en Eurasia y en el norte de África, con una variación desde un 2N ancestral de 40 hasta se ha llegado a encontrar razas con 2N22. Esta especie ha sido exhaustivamente estudiada desde hace muchísimos años para caracterizar la variación cromosómica intraespecífica. De acuerdo a lo que estuvimos viendo hasta ahora, vemos que hay ciertos reordenamientos cromosómicos que son frecuentes en un grupo en particular. Por ejemplo, en Caledia captiva son frecuentes las inversiones, en cornops acuáticos son frecuentes las fusiones, en Drosophila melanogaster, en Drosophila pseudoscura son frecuentes las inversiones paracéntricas, en Mus musculus domesticus son frecuentes las fusiones céntricas. Eso ha llevado a que los investigadores propusieran el término de ortoselección cariotípica. La ortoselección cariotípica es un concepto que se introduce y postula la existencia de una tendencia natural en los grupos taxonómicos a tener cambios en el complemento cromosómico por reiteración de un mismo tipo de mutación estructural, que era lo que estábamos mencionando recién. Esto puede deberse tal vez a que en esos grupos se han desarrollado estrategias que eviten las desventajas de la heterocigosis estructural sobre la fertilidad de los portadores.